Yo le decía al equipo que trabaja conmigo, ustedes me van a evaluar y si ustedes me reprueban, yo me salgo, yo renuncio automáticamente porque a mí me pusieron para realmente hacer que ustedes tengan éxito y puedan desarrollar equipos, que en realidad éramos compañeros de trabajo donde pues a mí me pusieron de coordinador, pero no soy superior y entonces casi todos terminaron siendo personas amigas, pues que las sigo yo viendo y que además pues se acercaban a mí y me decían, Salvador, no te vi bien en esta reunión, te portaste muy mal, y yo tenía la capacidad de ir a pedir perdón. Por ejemplo, había un ejercicio que a mí me encantaba, que yo me ponía en una silla al frente, y es rapidísimo, les digo, a ver, díganme las cosas que no les gusta de mí y me gustaría cambiar. Yo no tengo derecho a hablar, yo nomás voy a tener un papel y tomar nota. No es un tema de réplica. Mentores. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a este set que sé que vas a disfrutar muchísimo. Mi invitado es Salvador Alba. Salvador fue presidente de PepsiCo de América Latina y miembro del comité ejecutivo. Del 2011 al 2020 fue presidente del Tecnológico de Monterrey, en donde lideró una profunda transformación que la posicionó como la universidad privada número 1 en México, número 28 a nivel mundial y la número 8 en emprendimiento. Es consejero de varias empresas y ha destacado por su trayectoria en diversas compañías de clase mundial al impulsar una cultura de transformación organizacional enfocada en el desarrollo de talento, el empoderamiento y la innovación. Y el emprendimiento, obviamente. En 2005, la revista Fortune lo reconoció como uno de los líderes de minoría más influyentes en Estados Unidos por su visión empresarial y capacidad ejecutiva. Es autor de los libros Tu vida, tu mejor negocio, Empresa admirada, La receta y en coautoría con José Antonio Fernández, Un México posible, una visión disruptiva para transformar a México. Tiene claro su propósito de vida, Salvador, que es crear un mundo mejor a través de servir y amar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. También recientemente emprendió Feeling Your Space. Se pueden meter feelingyourspace.com, una comunidad para ayudar a la salud y bienestar mental de las personas. En esta entrevista hablamos de poner tus propias reglas en la vida, cómo tener una visión disruptiva que rompe paradigmas en el liderazgo y las formas de vida, cómo crear cambios culturales dentro de las empresas y permitir que tu equipo califique tu liderazgo, el enfoque necesario que tienen que tener los emprendedores y líderes y cómo hacerte escuchar cuando piensas diferente a lo ya establecido y llevar a cabo esa visión. Estoy segura que vas a disfrutar esta entrevista. Me encantará saber de ti, así que compárteme qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te gusta. Todas las redes son Mentores con Maite y Maite Valverde de Loyola. Acuérdate que en Instagram y en YouTube subimos fragmentos de cada entrevista para que también tengas videos más cortos y audios más cortos. Gracias por escuchar y gracias por compartir. Que disfrutes esta gran conversación. Mentores. Salvador, qué gusto. Bienvenido a Mentores con Maite. Maite, qué gusto también. He tenido oportunidad de escuchar algunos de los podcasts y hay muy buen material, pues se los recomiendo. Muchas gracias. Y realmente, pues, eres un gran mentor. Yo estuve viendo muchas de tus conferencias, leí parte de uno de tus libros de planear la vida y me gusta mucho todo lo que dices. De hecho, coincido creo que en casi todo. Y cuando hablamos la primera vez por teléfono, me decías algo así como que yo era un poco idealista en cómo pienso las cosas. Y digo, es que tú también, la diferencia, y como a mí me suena un poco, y quiero que me cuentes un poquito, es como que yo te escucho y digo, claro, este hombre ya tiene la vida resuelta, ya vivió, ya llegó a mi lado, y qué fácil es hablar así cuando parece que ya tienes todo. Y aún así, pues todos tenemos desafíos y lo que aprendemos y la sabiduría no viene de la nada, ¿no? Entonces, me gustaría preguntarte, o sea, ¿qué tipo de desafíos a ti más joven te transformaron? O a lo mejor ya tenías como esta visión desde niño y la llevaste a cabo, pero
Y también, a lo mejor estoy trayendo muchas cosas, pero también hablas de la ambición y como que la ambición puede ser una trampa en un sentido, pero en otro nos lleva a lograr grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, me gustaría saber un poco de tu historia y tus desafíos, porque cómo es que llegas a ser después presidente de PepsiCo y del TEC de Monterrey, ¿no? Sí, mira, la vida se vive en el presente, no se vive en el futuro. Y cuando hablamos de futuro, de sueños, pues solamente te dan un sentido de propósito para levantarte con energía positiva el día de hoy y pensar que lo que estás haciendo trasciende más allá de lo que estás haciendo. Al final, mucho de lo que te sucede en la vida, pues a veces pues, no sabes de dónde viene, por qué nacimos en esta época de la humanidad y no vivimos en la época de las cavernas, pues no lo sabemos, por qué vivimos en una familia con algunas condiciones mejores o peores, pues no lo sabemos. ¿Por qué algunos genéticamente su inteligencia es mejor o unos son más persistentes? Y sí hay un elemento que no lo controlamos, que al final es el destino, pero tú vas tomando las circunstancias que te van llegando en la vida, pero desgraciadamente la mayoría de los seres humanos vivimos y morimos probablemente sin saber para qué existimos. Y esta coyuntura de saber qué quieres en la vida, yo no la tenía, yo era un hombre emprendedor, posiblemente lo vi en casa, pero yo entré a trabajar a una empresa que es Cervecería Moctezuma porque no tenía literalmente ya dinero para mantener una fábrica de esferas de Navidad que tenía, que había que generar un capital de trabajo para porque se venden mucho más a fin de año. Y al entrar a esta empresa, pues me di cuenta que todo lo que yo quería o pensaba de liderazgo y comportamiento humano no me gustaba. Cómo trataban a los empleados, estas organizaciones muy jerárquicas. Y esto me marcó mucho porque yo decía, el día que yo sea líder, yo no quiero ser así. Pero por otro lado, tuve la oportunidad de que alguien en ese momento tocara mi vida, un gurú de planeación estratégica que vino a México, alguien que yo admiraba, que había leído, y yo andaba llevándolo como chofer de un lado a otro, y el último día le dije, oye, George, dame una recomendación para mí. Y él me dijo, ten cuidado porque tú me ves como un hombre exitoso, pero yo fracasé porque en afán de ser exitoso dejé de hacer las cosas que me daban satisfacción en la vida y a una edad ya grande hice un plan de vida buscando maximizar las satisfacciones de lo que disfrutaba y se dio cuenta que eran casi cero. Y entonces tenía dos opciones, seguir siendo el hombre exitoso o renunciar a todo y irse a lo que él quería. Y decidió renunciar a todo. Nadie estuvo de acuerdo, ni su familia, ni sus amigos, porque iba a cambiar el éxito que tenía por irse a la Universidad de California como profesor. Y, y lo hizo a pesar de todas las circunstancias de la sociedad y lo escribió inclusive en un capítulo de su libro sobre cómo hacer un plan de vida. Y en ese momento pues yo me puse a hacer mi propio plan de vida y me di cuenta que pues, lo que yo hacía era simplemente para complacer a los demás. Era emprendedor desde el chiquito y pues me aplaudían y me iba muy bien. Y entonces un día de la noche a la mañana decidí cerrar todo el emprendimiento, solo me quedé con uno de ellos y realmente concentrarme en definir qué cosas me hacían feliz y sobre esas articulé un plan, definí mis valores que iban a gobernar mi vida, las conductas y en dos hojitas que revisaba o reviso diario, bueno, cada año, pues definió mi plan de vida y lo que me diferencia a mí de la mayoría de personas, pues es que tengo un plan de vida y ese plan de vida me levanto todos los días y lo dirijo y sigo mis reglas, no sigo las reglas del mundo que me tocó nacer. Nacimos en un capitalismo desbordante, yo no lo decidí, tomo lo mejor de ese mundo y simplemente dirijo mi vida y no soy ni mejor ni más inteligente que nadie,
pues lo único que me diferencia es que tengo un sentido y propósito de vida. Pues que eres fiel a ti, ¿Eh? que eres fiel a ti. Es fiel a ti y muchas veces uno cree que los sentidos de propósito de vida tienen que ver con el futuro. No, es una actitud que tienes hacia la vida y que te hace vivir el día a día. Mira, por ejemplo, sí, la tengo aquí escrita. Inclusive, fíjate, esta fue una pieza que me dieron en PepsiCo cuando dirigí a Latinoamérica. Eso está en inglés, pero en español significa mi visión, que escribí a los 23 años, es crear un mundo mejor a través de servir, llamar a los demás, disfrutando cada momento del día con optimismo. Y tú dirías, oye, qué simple. Pues sí, no más que yo no era optimista, yo era muy pesimista. Yo no aprendí a vivir el presente porque era muy preocupón, vivía con preocupaciones, con miedos, cargas emocionales de estas. Entonces, servir, pues en realidad yo estaba en el mundo empresarial, entonces yo tenía que cambiar mi scope realmente a poder tener ayuda y servicio más en donde yo estuviera. Entonces me implicaba ajustes muy importantes en mi forma de ser y fui trabajando en ello. ¿Cuándo decides como cerrarte y decir, este es mi plan de vida y yo voy a hacer lo que yo quiero? ¿A qué edad? Pues tendría yo unos 23 años. Ole. Entonces es una suerte porque, pues, yo te digo, ¿por qué esta persona tocó mi vida? ¿Por qué me dio ese mensaje en media hora? ¿Por qué hizo clic en mí? ¿Por qué me generó una acción? No tengo la menor idea, ¿verdad? ¿Por qué me quedé yo a trabajar 24 años en PepsiCo y 10 en cervecería? No lo sé, porque yo cuando salí de la carrera dije que yo no iba a trabajar para nadie. Sí. Quiero entender un poco. ¿Qué reglas empezaste a diseñar tú que dijiste, ok, estas reglas del mundo convencional a mí no me funcionan o no me atraen y estas son mis reglas? ¿Cómo qué reglas? Mira, primero entender, yo al final, aunque estudié ingeniería química, me metí a leer mucho sobre liderazgo, sobre psicología, y realmente me di cuenta que somos seres humanos de hábitos, que en realidad los hábitos se dan a través de generaciones, y que también hay forma de manipular o mover a través de mercadotecnia para que la gente cambie o modifique sus hábitos. Entonces, por eso ves tú que cambias de país o de ciudad y hay otros hábitos. Y pues los hábitos alguien los creó a través de la historia. Y esto a mí me llevó a reflexionar que en realidad, pues yo no decidí eso. El consumismo, al final, vivimos una sociedad que ha evolucionado mucho en los últimos 200 años, la innovación, la creatividad y posiblemente el invento más importante ha sido esta libertad de creación que los seres humanos tienen, pero para crear eso, pues inventamos cosas que no necesitamos para decirle a la gente que si las adquiere va a ser feliz. Y hay una creencia de que si te enfocas en el éxito, te va a llegar la felicidad y es la mentira más grande del mundo. Pero pues la gente pues trabaja buscando estos satisfactores. Al final hay satisfactores para el que quiera, para el que tenga poco dinero, mucho dinero. Y al final cuando se acaba tu vida te dices, pues por aquí no iba el camino. Entonces yo me di cuenta que en realidad por ahí no iba y definí mis valores, definí mis 6 valores, pero los valores no es importante, sino qué conducta quieres vivir en ellos para que te puedas calificar. Y entonces, por darte un ejemplo, yo puse que quería yo independencia económica, porque yo veía que mis amigos que estaban en la cervecería sufrían en el trabajo, no estaban contentos. Yo les decía, pues renuncia. Me dice, pues no puedo renunciar. Tengo compromisos, tengo la escuela de mis hijos, la casa, la hipoteca. Y yo decía, híjoles, yo no quiero tener esos amarres en donde yo no pueda tomar las decisiones correctas de mi vida. Entonces, yo escribí que yo quería aprender a vivir con menos. Es decir, para mí independencia económica no era acumular más, sino vivir con menos. Entonces, yo desde que puse eso, aprendía que si yo tenía 100 pesos o ganaba 100 pesos, iba a vivir con 50. Y aprendí que esos otros 50
pues estudié mucho finanzas para entender cómo invertir y fui muy buen inversionista de bolsa desde mis primeros años de vida. Entonces, pues fui un buen ahorrador, era emprendedor. Entonces, ese elemento lo dejé a un lado porque, por un lado, yo no quería que me amarrara. Yo sí quería renunciar a un trabajo, lo pude hacer. Yo nunca supe lo que es una deuda. Yo no debí nunca una tarjeta de crédito en mi historia de vida. Pero esto fue por aprender a vivir con menos, porque no quería estar amarrado al sistema capitalista donde vas viviendo por delante lo que no has ganado, ¿verdad? Ujú. Te lo pongo como un ejemplo, pero pues también otro de los valores era optimismo, pero pues ¿cuál optimismo? Era bien pesimista yo. Entonces Ujú. pues, yo recuerdo que me ponía una pulserita de un lado y cuando tenía una acción negativa, pues me la cambiaba de un lado a otro hasta que digo, me fui entrenando a tener en el día perspectivas positivas más que perspectivas negativas ante todo, o salirme de conversaciones que yo considero que son tóxicas, pero pues vas planeando y decir, pues en esto yo no quiero ser, yo no te leo los periódicos, ¿por qué? Pues porque no quiero cargarme de energía negativa. ¿Y cómo te actualizas del mundo? Pues mira, la realidad es que cuando hay algo importante te llega, ¿por dónde? No lo sé. Sí, pero a mí me ha pasado que tampoco leo periódicos y de repente hay noticias que digo, uff, esta no me la sabía y sí es relevante y me entero hasta que te llega, ¿no? Pero acuérdate que yo uso una palabra, no uso muchas, pero una que es elegir es renunciar. Sí, Hoy tienes, pues el problema de los seres humanos es que tenemos tantas opciones y un tiempo muy corto de vida. O nos levantamos en la mañana y en la noche ya andamos agotados, entonces pues tenemos que aprender a elegir qué hacemos. Y para elegir hay que renunciar, entonces sí, tienes toda la razón. Seguramente me pierdo de muchas cosas, pero es la única forma de liberar tiempo para las cosas que trascienden. Y yo siempre, otra regla que tengo es que eh, donde yo he trabajado, pues siempre desde el principio digo, ¿qué legado, el día que yo no esté aquí, qué legado quiero dejar? Que en realidad deje un valor agregado de donde yo tomé esa posición. Y eso me lleva a tener una tarjetita y esa tarjetita todos los días me levanto. Entonces, cuando alguien me llega con distracción y me dice, ay, Salvador, quiero que me des una cita para esto, les digo, mira, haz lo que tú creas que es correcto, lo vas a hacer mejor que yo y no permito que tomen mi tiempo muchas veces, porque en última instancia mi tiempo después no me va a permitir a mí hacer las cosas en donde yo puedo dar un valor agregado. claro. A mí algo que o sea, me impacta de ti es que tienes como esta perspectiva de liderazgo disruptivo, que no haya jerarquías y sí, y una parte muy humana con las personas que trabajan en empresas. Y a mí me ha tocado, yo trabajo mucho con empresas dando programas de hábitos, de mindfulness, de inteligencia emocional, y me topo mucho con que hay como una parte de la empresa bastante grande que no les interesa nada de esto. Y es como los de recursos humanos me dicen, es que ahí no, porque no les interesa y tal. ¿Tú cómo haces para, o sea, para manejar esto? Porque no le puedes hacer entender a la gente así como, oye, sí importa tu ser humano más allá de la racionalidad y los números o las gráficas. O sea, ¿cómo rompes esto para que de veras puedas transformar toda una cultura? ¿Cuántas Mira, personas eran? ¿Como 26,000 ¿en dónde? en PepsiCo? No, eran 80,000, en toda Latinoamérica con 80,000. Mira, 80,000 personas. Bueno, es que hay dos negocios, el negocio de botanas, que conoces tú aquí en México, Sabritas, Camés aquí, pero el negocio de bebidas, que es a través de embotelladores, ¿verdad? Mm. Pero bueno, la realidad es que es una superventaja competitiva el que los demás no le hagan caso a esto, porque los diferenciadores más importantes de cualquier organización en el mundo, las más valiosas, no están en sus balances y sus estados de resultados, no son medibles, son sus intangibles. ¿Por qué Apple es la empresa más valiosa del mundo? Si tú revisas su balance, pues tiene muy pocos activos, pero es su talento, su cultura, su forma de ver el mundo, su forma de organizarse, Amazon. Y
Y hay una diferencia que nadie se ha dado cuenta. Nadie se ha dado cuenta a pesar de que llevamos 40 años desde que aparece Internet. La velocidad hoy que requieres para moverte es enorme y si no te mueves rápido se mueren las organizaciones. Pero las organizaciones son lentas y diseñadas en jerarquías y esto viene desde hace 1000, 2000 años. No es que lo inventemos nosotros, es que venimos de una organización en donde hay un jefe, subordinados y todos voltean arriba para ver qué decide el jefe. Entonces la mayoría de organizaciones se basan en el jefe decide. Entonces, pues una organización de esas, además de cara lenta, pues, pues no puede reaccionar a la velocidad. Entonces, si tú no tienes organizaciones que se empoderen y sean rapidísimas, posiblemente el indicador más importante en una organización es el tiempo de ciclo de cualquier proceso. Es decir, si llega un cliente y pide algo, pues que sea instantáneo, pero la mayoría pues tienen que pasar a un lado y autorizaciones y esto, pues las organizaciones se vuelven lentas. Y esto es lo que heredamos, esto es lo que yo también aprendí, eso es lo que vi yo históricamente, eso es lo que vi yo de mis jefes. Entonces, pero también un hombre que me inspiró en esos momentos fue Michael Hammer, que ya murió, pero escribió un libro de Reengineering Corporation. Y él decía, a ver, no puede ser que sigamos administrando organizaciones de este siglo con las teorías de Adam Smith de hace 3 siglos, donde fragmentamos el trabajo, entonces para tomar una decisión, pues hay que sentarnos y ponernos de acuerdo y cuando en realidad todo tiene que ver desde la perspectiva de un cliente, al que al final es nuestra razón de ser, y dejar que el que atienda a un tipo de clientes pueda tomar 99.9% de las decisiones, porque ese cliente pues necesita respuestas rápidas. Y esto requiere organizaciones ágiles, esbeltas, que tengan una cosa, claridad en el propósito y en la misión que queremos o en la visión de la organización. ¿Cuántas organizaciones de las que tú comentas, diles que pongan en un papel blanco y negro su visión y te vas a encontrar que pues no la tienen o cada uno la interpreta diferente? Entonces, cuando tienes un grupo humano grande, que todos son diferentes y debemos ser diferentes y debatir, pero tenemos un sentido de propósito común que nos emociona, pues en realidad nos podemos mover muy rápido. Entonces las organizaciones donde yo he estado son muy exitosas gracias a que cambiamos la forma de trabajar y permitimos la individualidad y una cultura de debate, de que en realidad el que se dice que está en la cima es el que está abajo, invertimos la pirámide, y el que está abajo, pues el que está, pues realmente yo soy un servidor para que los procesos funcionen, para que el que atiende a un cliente tenga el poder de la decisión y el único y verdadero jefe pues es el cliente, ¿verdad? Esa cultura es increíble que en este mundo los grandes emprendedores pues es porque la entienden. El problema son las empresas que vinieron y nacieron en el mundo viejo, que no están todavía en esta cultura algunas. Muchas pues no lo van a poder cambiar, se van a morir antes, pero ese es el gran dilema en el liderazgo. Liderazgo jerárquico o liderazgo por inspiración. Liderazgo que decide el jefe o liderazgo que el jefe empodera para que la organización pueda desarrollarse. Una organización que se equivoca, que tropieza, que aprende, que experimenta, que debate. Es otra forma de pensar que tardará muchos años y muchos dolores de cabeza para que cambie en el mundo, ¿verdad? Sí. Hay un libro que no sé si has leído que se llama El Código de la Cultura de Daniel Coyle. Daniel Coyle es genial y él da muchos casos, o sea, muchos ejemplos, como por ejemplo en Google, cómo es que el que creó AdWords, o sea, el reconocimiento de palabras y para vender eso, cómo lo creó. Y estaba, creo que era Oracle con una inversión impresionante y tal, y Google eran chiquitos y de repente un día un cuate dijo, ¿cómo? Yo puedo hacer esto, lo resolvió y listo, porque vio un letrero en la cafetería que, que uno de los directores puso como que nuestros AdWords son una basura. Total que no es tanto eso, el que lo hizo dice que fue lo más X del mundo cuando lo hizo, o sea, no fue algo tan grande, sin embargo, transformó todo Google. Pero hacían algo los de Google que impactaba a toda la organización, que era todos los viernes jugaban hockey y luego hacían noches en las que todo el mundo podía preguntarles lo que fuera a,
a los directores. Entonces, eso fomentaba que todos se sintieran muy iguales para poder participar dentro de Google. ¿Tú qué haces para que la gente se sienta como parte de la organización y que pueden tomar decisiones, innovar, proponer? Mira, al final tú tienes que medir y toda la cultura se mide y tienes, por ejemplo, en una organización, posiblemente lo más importante es que tengas cuáles son esos valores distintivos que tú quieres tener. Vamos a pensar innovación. Y entonces tú tienes que decir, a ver, ¿qué significa innovación? Entonces tú dices, aquí permitimos que la gente piense diferente y que rete al sistema y ta. Entonces ponle 3, 4 conductas y lo mides periódicamente. Entonces tú inmediatamente, y es anónimo, entonces tú dices, a ver, este grupo de trabajo no vive el liderazgo, no están permitiendo esta libertad. Y obviamente, pues a lo mejor es un líder que todavía es muy jerárquico y que no les permite. Entonces, poco a poco, la gente quiere salir bien en calificaciones de liderazgo. Entonces, para mí el indicador número uno para mí era cómo estaba el clima laboral, si la gente estaba feliz, estaba contenta, estaba apasionada y estaba viviendo los valores. Entonces, si eso está bien, una organización tiene alma, tiene vida. Cuando el ánimo de una organización se cae porque dan malos resultados, por lo que tú quieras, es muy difícil levantar una organización, es muy difícil retarla, es muy difícil hacer cosas. Lo otro que tienes que hacer es cambiar la organización. Si el trabajo es fragmentado, lo único que te hace es ineficiente, crea células con autonomía para que puedan moverse rápido, que es lo que tú ahorita dices. Estas empresas como Amazon, Google, crean unidades chiquitas, pero les dan 100% de libertad para que experimenten. Y esas pequeñas células pues terminan siendo los monstruos de organizaciones en un futuro, porque tienes que crear microculturas. Una organización ya establecida pues sobrevive y tiene que estar buscando la mejora, pero ahí mismo no se puede gestar cosas nuevas, entonces tienes que crear en tu misma organización células y en alguno crear células cuyo objetivo es autodestruirte a ti en el negocio core. Si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más por ti. Entonces, cuando tú puedes hablar de que vamos a buscar autodestruirnos o alguien lo hará, pues internamente parece que es una amenaza, pero en realidad lo que estás es protegiendo el futuro, porque un líder tiene muchas actividades, pero las que no puede olvidar es que su principal rol es proteger el futuro de la organización, desarrollar el talento que lo va a tener y ser un guardián de la cultura. Para mí esas tres son las básicas. Todo lo demás puedes delegar, pero ser un guardián de los valores, la cultura, desarrollar el talento y darle sentido de propósito, de futuro, para ser relevantes en el nuevo mundo. ¿Es todo? Hay unas como hazañas que tienes y una es que a ti se te ocurrió, creo que el nombre Sonrix, que venía de, como, déjame, aquí lo tenía anotado, pero, o sea, son ricas, no sé qué, botanas, ¿no? Algo así. Sonrisas, más bien. Sonrisas. Y el Bueno, mago. sí, pero a ver, a mí me tocó estar en el grupo que transformó esa industria de dulces que le pusimos Sonris, pero yo nunca, haz de cuenta, nada se me puede atribuir a mí más que armar los equipos que al final generaron esto, ¿sí? Eh, Sí. sí, efectivamente, estaba yo en Sabritas en un año de crisis enorme en México, fíjate, de evaluaciones del 150% del año. Y las camionetas de Sabritas pues iban a las tiendas y regresaban vacías. El producto se nos echaba a perder y estaba yo en el grupo de ventas y se nos ocurrió que podíamos crear una línea de dulces que eran más económicos, aprovechando la infraestructura de muchas fábricas, pero que no innovaban. Entonces dijimos, pues, los dulces siempre estaban abajo de los mostradores, decíamos, ¿cómo le hacemos como hace Sabritas de tener un exhibidor al frente, con colores muy elegantes que apelen a los niños? Y, y reaccionamos muy rápido para una crisis y queríamos registrar la marca Sonrisa, que apela a una emoción positiva, no era factible, y entonces pues, con el cambio a Sonrix
y después pusimos en concurso la mascota y curiosamente unas chicas que estaban en Libero terminaron su carrera. Una de ellas era mi hermana Alejandra, pues le ganaron a las compañías de diseño y el muñequito, el Sonrix salió de ellas. Y pues con esto y Chabelo, ¿te acuerdas el programa de Chabelo todas las mañanas? En una asociación, pues en 2 años éramos líderes del mercado de golosinas, ¿verdad? Porque unimos esfuerzos de terceras, aprovechamos la redistribución Sabritas. Fue tan exitoso que a los 2, 3 años ya teníamos una red de distribución de 3,000 camionetas nomás dedicadas a vender dulces, ¿verdad? Entonces nació de una crisis un negocio y ese negocio pues al final tuvo ese éxito, ¿no? Y ahí fue donde también se nos ocurrió que había la oportunidad de innovar en galletas. Sí, 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 justo, de Gamesa, ¿no? Sí, en realidad Gamesa no estaba en el portafolio de PepsiCo. Nosotros queríamos innovar. Bimbo es una compañía muy innovadora en pastelillos, sobre todo repostería. Y decíamos, oye, el líder que es Gamesa en galletas son muy aburridas sus galletas, y nosotros tenemos la red de distribución. Entonces, al tratar de explorar todas estas alternativas, pues terminamos haciendo una adquisición de Gamesa, ¿verdad? Ujú. Y, y entiendo que transformaste que fueran galletas de bajo costo a que tuvieran como otra imagen también. Supongo esto que dices de los colores, que se vieran más elegantes, que estuvieran como en paquetitos más chiquitos. Sí, curiosamente no fue de bajo precio, fue subimos en 3, 4 años, duplicamos el precio de las galletas, subimos el precio, pero mejoramos la calidad dramáticamente, mejoramos los empaques y toda esa creación de valor hacia el consumidor, pues nos dio una organización que tenía mejores márgenes para invertir en mejor desarrollo de personal, en entrenamiento y también en mejora de equipo. Y entonces pasamos de ser una empresa emproblemada a una empresa que se volvió, pues en 2, 3 años era una de las empresas admiradas de PepsiCo en los concursos estos que hacen para los premios. Había un premio del fundador de PepsiCo, Kendall, y durante 2, 3 años lo ganó Gamesa como la mejor empresa de PepsiCo en el mundo. Ole. Y fue por cultura. Si tú me dices, oye, ¿por qué generamos eso? Por cultura. Ahora, ¿por qué generamos esa cultura? Porque traíamos un desafío. La empresa estaba en problemada. Antes, acuérdate que los precios de los productos los definía el gobierno, nos subsidiaba las harinas. Cuando todo eso empezó a desaparecer, pues la empresa empezó a tener problemas y este desafío pues, nos obligó a reinventarnos y hacer las cosas diferentes. Ok, luego, es que hay cambios, tú dices, hay que cambiar rápido. Sin embargo, hay cambios a nivel de cultura que no se ven tan rápido. ¿Cómo No, manejas mira, eso? Ujú. si el líder de arriba cambia, se permea por el ejemplo. Mm, El gran problema es cuando declaras cambios, pero sigues con los comportamientos igual. Te cuenta, por claro. darte un ejemplo. Gamesa, pues como todas las empresas, era un conglomerado, tenía muchas empresas jerárquicas, y yo cuando llego, pues yo llego como director de la empresa sin tener ninguna experiencia en el negocio de galletas. Y estábamos pasando por una crisis y la gente se acercaba a mí a pedirme instrucciones, gente que tenía 20 años de experiencia, ¿verdad? Y pues sí, pues porque yo era el director, pues, y entonces uno de los primeros días que yo llegué, iba yo saliendo a mi casa medio triste por la crisis y porque pues no reaccionábamos en la velocidad que queríamos, y vi a una señora en el semáforo con un niñito como de 6 años y le di un paquete de galletas María Gámez y dije, pues estos son nuestros clientes, esta señora. Y no nos estamos dando cuenta que si le subimos los precios en la forma que estamos pensando, pues vamos a perder el mercado y estos millones de clientes. Entonces, regresando, bueno, le doy un dinero a esta señora y le digo, espérese aquí.
y le hablo a la de comunicación y le digo, quiero grabar un mensaje a toda la organización y le explico y en la tarde regresando a comer digo, oigan, me grabo en un video que se hizo muy famoso y les digo, oigan, pues yo me presento, soy Salvador Alba, estos son mis valores, mis pensamientos, mis principios, y ustedes pensarán que yo soy el jefe de esta organización, el nuevo jefe, y les digo, pues quiero decirles que no, que a partir del día de hoy el único y verdadero jefe de esta organización se llama Juanito. Entonces pasa la cámara a Juanito, que estaba ahí comiendo un chocolate y les explico, les digo, bueno, pues quiero que sepan quién es Juanito, que aquí está su mamá. Su mamá es una señora que vive en una casa de techos de cartón. Filmamos pues, la situación donde vive. Y les digo, ¿ustedes creen que la mamá de Juanito, que nos consume 4 o 5 paquetes a la semana, va a poder pagar a una filmación de mis oficinas? ¿Va a poder pagar por estas oficinas que además no las pienso usar porque voy a andar más en el mercado, y una sala de juntas que no uso? Y empezamos a llevar a espacios donde hay desperdicios en las fábricas. Entonces, diciéndole, pues, la realidad es que tenemos que darnos cuenta que estos son nuestros clientes y que nos piden servicio, eficiencia, calidad. Y ese fue un detonador. Ese niño Juanito, después, cuando cumplió 10, 15 años, iba a las reuniones nuestras y le regalábamos una bicicleta. Pero la simbología de Juanito, como el único y verdadero jefe de la organización, hizo que cambiara. Y obviamente pues tuvimos que cambiar los comportamientos nuestros, la forma de ser, la forma de tratarnos, la relación con nosotros. Es decir, utilizar la palabra usted y nosotros, pues empieza a quitar las corbatas. Yo que recuerdo, desde cervecería no vuelvo a usar una corbata, ¿verdad? Entonces, y usar las playeras de la compañía y empezar a darte cuenta que en realidad tu rol es servir a los demás y empezar a mandar la señal de que, yo me acuerdo que no me lo entendían, quien estaba de asistente conmigo, les decía, oye, si te pide alguien algo, paras todo lo que estás haciendo por mí y atiendes, no importa si es el de limpieza, quien sea, porque nosotros estamos para servir, y si alguien te está pidiendo esto, pues tenemos que demostrarlo. Oye, pero si hay algo urgente, pues yo me encargaré de pedírselo a otra persona, pero la prioridad son los demás, no yo. Entonces, cuando empiezas a hacer estos cambios de cultura y empiezas cuando yo llegué al TEC, pues, quité mi oficina y me fui a un escritorio como todos, ¿verdad? Entonces, la organización decía, oye, son las nuevas reglas. No, a mí me gusta trabajar así. Nunca definimos ninguna regla, pero al ratito la organización ya estaba trabajando la mayoría así. Tarda muchos años, pero es por imitación. A ver, ya que pasaste al TEC, ok, te cambias de giro y sin embargo llevaste al TEC a ser la universidad privada número 1 en México, la número 8 en emprendimiento, creo que a nivel mundial. O sea, ahí tú dijiste, ok, yo quiero hacer del TEC esto, o más, o cómo fue, porque casi que haces un Sí, arte sí, pero mira, lo que tienes que cuidar es, la palabra tú la tienes que quitar, porque al final tú en una organización eres un coordinador de esfuerzo. En cualquier institución, por ejemplo, en el TEC, pues hay un consejo, hay muchos consejeros en todos lados. Entonces, lo primero tienes que entender cuál es el mandato de un consejo, y afortunadamente todos, desde interno en el TEC y afuera, pues querían ser una mejor institución académica, lo que eso significa. Y para eso pues teníamos que definir en dónde queríamos ser únicos, dónde queríamos ser diferentes. Pues hay que establecer una visión y anclarte en las cosas pues que más diferencian al TEC y algunas otras en donde posiblemente no estamos bien, pero hay que trabajar. Entonces creamos una visión formamos líderes con espíritu emprendedor. El emprendimiento siempre ha sido un motor del TEC. Sentido humano, que nos faltaba mucho meter en la parte humanística, y visión global. Entonces, al final, liderazgo, emprendimiento, sentido humano. Y lo que nos damos cuenta es que en realidad formar líderes es un reto enorme, porque los líderes que hoy el mundo requiere, pues no son los líderes que tenemos en el mundo viejo. Y muchas universidades pues no se enfocan en eso.
un líder al final es un transformador, es un soñador, un emprendedor es alguien que persigue sueños. Entonces, no le puedes dar una educación tradicional a un soñador que persigue sueños, carreritas y ponerlo en un cuadradito. Entonces, esto nos llevó a repensar todo el modelo de educación y dado que la mayoría de universidades en el mundo no se han transformado, pues los avances del TEC respecto a otras universidades se notaron muy rápidamente y por eso destacó. Pero si tú me dices en perspectiva, el mundo en la educación tiene que llevar una transformación mucho mayor y las instituciones en general educativas pues están muy ancladas mucho en lo que los ha hecho exitosos y como la mayoría de universidades, o al menos las de prestigio, son muy selectivas, es decir, aceptan muy pocos alumnos, pues siempre tendrán no tienen el incentivo a cambiar, porque tienen más demanda que lo que ellos pueden ofrecer. Son universidades pequeñas de pensamiento, de investigación. Entonces, cada universidad define su propio camino. El TEC, al definir su propio camino, pues requeríamos también ser una universidad selectiva. Nosotros crecíamos y campus y por todo esto. Cuando decidimos que la calidad educativa y formativa era lo más importante y que teníamos que traer personas de cualquier nivel socioeconómico, pues lo primero que dijimos, ¿y cómo vamos a financiar esto? Entonces, pues, se nos inventó crear un fondo de donativos que se llama Líderes del Mañana para traer gente brillante del nivel socioeconómico más bajo del país para que pudieran estudiar en el TEC, porque además, pues estas personas, después de estudiar en el TEC, pasan del estrato 1 al estrato 9 y es la inversión más productiva, más rentable y de mayor transformación. Y eso te permitía también ser una universidad incluyente, diversa, que era parte también de los elementos de los valores. Entonces, el TEC tenía muchos proyectos de transformación, pero también hubo que sufrir porque funcionábamos con mucha independencia cada campus, pero pues no puedes pedir que Monterrey, que tiene un tamaño, tenga los mismos recursos que un campus pequeño, entonces, pero pues es el mismo TEC, entonces tuvimos que homologar todos los procesos, tuvimos que cancelar muchísimas carreras, programas que no tenían la calidad académica, y si eso implicaba que se nos iban a caer los alumnos en ese campus, y la otra, fomentar mucho que los alumnos vinieran a las grandes ciudades, porque lo más valioso en una universidad es la diversidad de pensamientos, y si te quedas en tu pequeña ciudad, pues es muy difícil. Y estos rompimientos de pensamiento, por ejemplo, lo que más trasciende a un alumno, dicho por los exalumnos del TEC, es cuando salieron de casa o se fueron a viajes internacionales. Sí. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué no soñamos con ser la primera universidad que pone como requisito una experiencia internacional? Y lo primero que decíamos, oye, ¿cuántos se gradúan con una experiencia internacional? Me acuerdo que eran un poquito menos del 40%, muy alto para el estándar mundial. Y en ese momento dijimos, vámonos al 85%, que nadie se gradúe de una experiencia internacional y vamos a apoyarlos económicamente. Y esto es lo que transforma más. Bueno, no llegamos al 85%, pero llegamos arriba del 60%. Pero es como decir, ya fijamos una montaña y tú revisas los estándares de las mayores universidades del mundo, sus alumnos no salen fuera. Y para nosotros prácticamente el 30% de todos los mexicanos estudiantes que estaban en el extranjero eran del TEC, cuando solo vamos el 3% de la matrícula universitaria. Entonces, cuando tú defines algunos derroteros, la organización se mueve muy rápido, pero si no pones métricas o pones 50 métricas, pues al final todo es igual de importante, ¿verdad? Sí. Entonces, sí es fácil transformar, pero por otro lado tienes que ser cuidadoso y no ser arrogante, porque México, pues los niveles educativos son muy bajos. Entonces, el que el TEC esté en muy buena calificación, a mí me encantaría que hubiera 8 TECs en México. Sí. No que el TEC destacara solamente
Tú ves Estados Unidos, uno de los países más poderosos, tiene pues 70 de las 300 mejores universidades del mundo. Dime algo, ¿cómo has logrado hacerte escuchar con con esta visión que tú tienes más disruptiva? Y a lo mejor no tanto ahorita porque es distinto que lleguen y te pongan de presidente del TEC o de rector del TEC a cuando estabas en Cervecería Moctezuma, en Gamesa. ¿Cómo, cómo lograste que la gente escuchara esta nueva forma y sobre todo la gente de arriba? Porque si vas creciendo es porque los de arriba dicen, pues vente más para arriba porque para tener más equipo y tener más, o sea, para hacer crecer esto. ¿Cómo te has hecho escuchar? Mira, si tú tienes un sueño, tú te levantas con esa idea. Yo no importa que tuviera 23, 24 años, yo quería ser líder, y no de una empresa, líder para poder influenciar en un grupo humano. Ujú. Entonces, yo pensaba cómo debía yo actuar si fuera líder. Entonces, darte un ejemplo, yo estaba en la cervecería en un puesto muy bajo, pero yo decía, si yo fuera el director general, yo haría esto y esto, y no haría esto y esto. Y la gente me decía, Salvador, ya ubícate, tú no eres el director general, tú estás acá. Ahora, trata de pensar en sentido contrario. Hay una vacante de un puesto del siguiente nivel y hay 3 candidatos. Y uno es Salvador, que está todo inquieto y que siempre habla pensando en si yo fuera director haría eso, que está ubicándose ya con el pensamiento, porque esto yo se lo decía a mis amigos, pero si yo me encontraba al director, le decía, pues con todo respeto, yo le decía, yo haría esto y esto no me gusta. Entonces seguramente lo escuchaba. Entonces, ¿qué pasa? Pues que muy rápido yo a los 30 años estaba en Sabritas, en PepsiCo, dirigiendo el grupo de ventas y creando este negocio de Sonrix. Entonces, muy rápido en la escala organizacional subes, porque hoy lo que falta es talento. La mayoría de organizaciones sufren por encontrar quiénes son los perfiles, quiénes van a reemplazar. Pues cuando tú traes claridad de rumbo, no piensas en tu trabajo. Yo nunca pensé en mi trabajo. Yo pensaba cómo podría ser diferente una organización, no importaba en el lugar donde yo estaba. Me encanta. ¿Cuántos piensan así? Y déjame preguntarte algo. ¿No te encontraste alguna vez con un puesto de liderazgo haciendo justo lo que no te gustaba de los que eran tus jefes antes? Todo. Como papá, ¿no? Que te quejas de tus hijos, de tus No, 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 papás, ya que eres papá, entonces, pero no te pasó eso como líder, decir, estoy haciendo justo lo que no me gustaba. Sí, Ver. claro, sí, claro. Pero hay una cuestión importantísima. Te voy a poner un ejemplo. Yo le decía al equipo que trabaja conmigo, yo le decía, ustedes me van a evaluar. Y si ustedes me reprueban, yo me salgo, yo renuncio automáticamente, porque a mí me pusieron para realmente hacer que ustedes tengan éxito y puedan desarrollar equipos. Entonces, si ustedes me reprueban, yo me salgo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Entregándoles el poder sobre tu vida a ellos. Sí, me encanta, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que en realidad éramos compañeros de trabajo donde pues a mí me pusieron de coordinador, pero no soy superior, y entonces casi todos terminaron siendo personas amigas, pues que las sigo yo viendo, y que además pues se acercaban a mí y me decían, Salvador, no te vi bien en esta reunión, te portaste muy mal, y yo tenía la capacidad de ir a pedir perdón y volver a decir, oye, creo que estuvo mal esto. Y por otro lado, pues así como evaluamos a cualquier persona con sus métricas de 360 pues a mí también me evaluaban. Y por ejemplo, había un ejercicio que a mí me encantaba, que yo me ponía en una silla al frente, y es rapidísimo, les digo, a ver, díganme las cosas que no les gusta de mí y me gustaría cambiar. Yo no tengo derecho a hablar, yo nomás voy a tener un papel y tomar nota. No es un tema de réplica. Y en 5 minutos me llevo un regalo enorme. Pero tú que tienes que crear las condiciones pues para que eso se dé, ¿verdad?
¿Cada cuándo los ponías a calificarte, entre comillas, para ver si te aprobaban o no? O sea, si estaba siendo Bueno, efectivo. esto se da periódicamente, a veces cada 2 años, es decir, dependiendo cada equipo, ¿verdad? Pero sí, cada 2 años hay una evaluación de 360, pero a mí me gustaba también hacerlas personalmente, ¿verdad? Ok. Eh, Personalmente, pues es decirles, oigan, califíquenme, pero yo sí, haz de cuenta, si yo hubiera tenido una calificación mala, la verdad tendría que renunciar, porque no es justo para el equipo que haya un líder que no les está ayudando, que lo califican mal, pues tiene derecho a ir, debe de irse. Ujú. Imagínate que lo hiciéramos en todas las organizaciones y todos los puestos. Ponte a pensar al revés. ¿Tú por qué contratas a un líder? Pues sí, para que lidere un proyecto y ¿Y funcione y quiénes son jale. los que mejor lo pueden evaluar? ¿El de arriba que no lo ve o Sí, los que claro. están trabajando día a día con él? Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que muy rápido las calificaciones van a empezar a ser las calificaciones de los subordinados. Pero este es genial porque luego lo que pasa en los puestos de liderazgo es que los cabeza se llevan muy bien con los de arriba y son súper charming y los de abajo los odian. Entonces, ni siquiera sienten que hay un buen liderazgo, pero los de arriba les hacen caso nada más a ellos porque, oye, me llevo muy bien, reporta muy bien, es muy carismático y no sabe si realmente está sirviendo a su equipo, ¿no? Sí, claro, pero a ver, pero lo primero es que tengas cordialidad con el equipo. Lo primero es que digas, a ver, yo no decido, decidimos juntos. Lo primero es, tú tienes que definir las reglas de un equipo. Eh, a un líder, a un director, pues le dan un nombramiento y ese nombramiento él puede decir, pues yo voy a filtrar las decisiones y yo tengo la última palabra. O puede suceder, como yo digo, que, a ver, vamos a compartir las decisiones y yo me uno a las decisiones de ustedes. Por ejemplo, nosotros poníamos un tema en la mesa. Pues yo me quedaba callado, yo los escuchaba y después debatían y decían, pues yo creo que vámonos por camino A. Y yo decía, bueno, pues yo me uno al camino A y me preguntaban, ¿y tú qué piensas? No, yo me uno al camino A. Yo no quiero darles mi punto de vista. Porque al final los que se van a adueñar y van a hacer que ese proyecto funcione son ellos. Entonces, ¿qué importa lo que yo opine? Fíjate, hay algo que yo les digo mucho en el TEC, que a mí me dieron el puesto y me dieron la autoridad, pero nunca la tuve que usar. Mm. Nunca la tuve que usar. ¿Qué quiere decir? Que todos los proyectos, se de cuenta, todo lo que me digas del TEC, tiene un dueño que no soy yo. Tiene un creador de la idea que fue una conversación o la suma de esfuerzos, que no fui yo. Entonces tú dices, bueno, Sí. entonces ¿tú qué hiciste? Pues yo fui un facilitador para que se estableciera una visión, fui un facilitador para organizarnos diferente, fui un facilitador para crear una cultura. Pues sí, me tocó traer talento de fuera, el mejor, y crear las condiciones y ser un líder que buscaba que la organización tuviera un sentido y propósito. Yo soy un retador de los dogmas y las costumbres y pues buscaba que todo el mundo fuera igualito, que retara, aprender de otros. Pues soy un curioso intelectualmente, me gusta aprender de los demás y que todo el mundo aprenda. Y lo último que te decía, yo era guardián de una cultura de apertura, de libertad, de colaboración, de flexibilidad. Y obviamente, pues no siempre los valores los llevaba al pie de la letra, pero tenía la capacidad pues de empezar a escuchar y tratar poquito a poco de ser mejor, ¿verdad? Me han dicho que es como si, si pudieras estar muy cómodo con los desafíos y la adversidad. ¿Cómo te relacionas con la adversidad o los momentos críticos para estar cómodo en esas situaciones? A ver, lo que pasa es que a través de tu vida y de muchos años vas aprendiendo ciertas cosas que te empiezan a funcionar para seguir tus reglas. Entonces, yo aprendí que en el mundo que nos tocó vivir, que como yo te decía, no lo elegimos, hay un cambio exponencial para el cual el ser humano no está preparado.
y por eso hay tanta ansiedad y dificultades para transitar en esto y resistencias al cambio. Entonces yo dije, a ver, el mundo va a cambiar y eso pues me tocó. Pero por otro lado, a mí me gusta el cambio y me gusta meterme en problemas. Y eso genera conflictos. Y las personas evaden los conflictos. Yo amo los conflictos. Es decir, yo cambié, en lugar de evadir y no enfrentar los conflictos que te llegan o los que tú creas, yo amo los conflictos. Porque los conflictos son retos, desafíos. Lo único que me diferencia es que decido manejarlos con energía positiva. Es todo. ¿Cómo es manejarlo con energía positiva, un conflicto? Pues mira, el primero vamos a pensar la propia pandemia. Apareció la pandemia, pues no la quieres, no sabes cómo reaccionar. Entonces, a la hora de toma de decisiones, pues tú ves a los equipos tensionados, angustiados. Entonces, tu labor es decirles, a ver, estamos en una gran oportunidad. Posiblemente de aquí repensemos muchas de las cosas que hemos hecho en la humanidad. Entonces, pues sí, vamos a enfrentarnos, vamos a tropezar, vamos a hacer muchas cosas, pero tomemos una energía positiva, porque si el grupo empieza a desanimarse, a sentir estrés, pues no va a poder tomar las mejores decisiones. Entonces, claro, a la hora de tomar decisiones de riesgo que a la gente le dan miedo, ¿sí? Sí. Y esas decisiones que desafían los sistemas, la realidad es que mucha gente dice, pues sí, nunca hubiera pensado en estas formas, hagámoslo. Yo les decía, hagámoslo. Cada vez que me traían cosas locas, les decía, hagámoslo. Se asustaban ellos porque decían, ¿cómo, Salvador? No estamos preparados. Bueno, no me dijeron que la querían hacer, háganla. Ahora, si se llevan 2 años o 5 años, no importa, pero háganlo. Entonces, yo lo que les generaba es el ánimo de decir, oye, cambiemos el modelo educativo. Me acuerdo que, por darte casos reales para que los toques, me acuerdo que yo visitaba los campus del TEC y me enseñaban un salón moderno con este mobiliario en donde hay tecnología y el profesor no está al frente. Y yo llegué y les dije, oigan, ¿y por qué si esa es la nueva forma de educación donde el profesor es un facilitador, por qué no cambiamos todos los salones del TEC de tener estos escuelitas, tipo escuelita? Y entonces me dijeron, no, pues es que cuesta un dineral, imagínate todos los alumnos, 50,000 alumnos, bueno, 100,000 con prep. Y les dije, bueno, veamos de qué estamos hablando. Y entonces llegaron con una sonrisa diciendo, son $100 millones, como diciendo, a ver qué dices. Y les dije, ¿y tiene que ser 100, no puede ser un poquito menos? Traían los mejores muebles que estaban inventando la compañía ID o en Silicon Valley. Y total que llegamos que a lo mejor eran $80 millones. Yo les dije, sale, háganlo. Y entonces no estaban ni preparados. Y afortunadamente no había producción mundial porque nadie estaba cambiando ese nivel, que nos tardamos 2 años y medio en cambiarlos. Pero cambiamos todo el mobiliario. Cuando empiezas a hacer eso, pues te ven los profesores y todos y dicen, ay, el cambio va en serio del TEC, ¿verdad? Sí. Es decir, las cosas físicas no son el cambio esencial, pero cuando las cosas físicas del mundo real las ve la gente, dice, ah, caray, vienen en serio, ¿verdad? Sí, es como, creo que Disney, el carrusel tiene oro o algo así, ¿no? Y entonces los empleados dicen, pero nadie sabe de nuestros clientes que esto es oro. Y entonces en Disney dicen, pero tú sí. Y tú sabes que así es como tratamos a nuestros clientes. Exactamente. Las simbologías son importantísimas, pero también, mira, cuando alguien trae un sueño, lo que le da es un miedo. Mira, en las organizaciones tenemos empleados y ojalá estuviéramos llenos de emprendedores, de gente que tuviera esta iniciativa. Y el empleado lo que busca es seguridad, le da miedo perder su trabajo representa estabilidad, representa muchos valores. Entonces, cuando dices tomar riesgos, pues yo qué voy a tomar riesgos. Entonces, tú lo que tienes que crear es una organización que rete, que se atreva, que tropiece, y ver los aprendizajes como aprendizajes, no como fracasos, ¿verdad? Pero esto no es la conducta normal de una organización. Entonces, pues te llenas de robots que siguen instrucciones o que hacen mejoras continuas, pero pequeñitas.
Entonces, si tú en un mundo exponencial no haces rupturas más rápidas, o dicho de otra forma, si tu velocidad de cambio es menor a la velocidad del mundo, te vas a morir. Es cuestión de 10, 20, 30 años. Te vas a morir y lo estamos viendo. Los últimos 30 años se han muerto más de la mitad de las empresas del mundo. Y yo predigo que después de la pandemia viene una mortandad de empresas porque se van a generar, haz de cuenta, en los próximos 5 años se van a generar unos 15 trillones de dólares de nuevos negocios que no existen. Para darte una idea, México, su economía es de 1.1 trillón. Es decir, se van a generar 15 Méxicos de cosas nuevas que no existen. Y tú dirías, ¿son incrementales? Posiblemente la mitad. Y la mitad va a matar a un buen número de negocios. Porque todo lo que hoy estamos viendo es nuevas formas de vida que son mejores y más económicas para la sociedad. Entonces, viene un cambio. Y si las empresas tradicionales no tienen liderazgos que van rápido, pues se van a morir, ¿verdad? ¿Qué le dirías a alguien que siente que tiene todo el potencial de liderazgo, pero no se siente seguro o no sabe cómo llevar a cabo ese liderazgo? O sea, no se siente seguro porque a lo mejor no mamó esa cultura o ese empoderamiento o, esa validación. Sí, claro, a ver, es que el tema es, cada persona es un mundo diferente. Entonces, si tú eres una persona insegura y que ya está amarrada a muchos factores económicos del mundo actual, tiene deudas, tiene todo esto que yo te decía, y le dices a esta persona, toma riesgos, aviéntate, renuncia cuando no se sigan los valores, pues te va a decir, pues estás muy teórico, o el que no tiene niveles de educación correctas, tiene un mal trabajo. Entonces, hay que tener cuidado porque para iniciar un proceso se inicia poco a poco. Entonces, yo le diría a la gente, lo primero es que aprendan a seguir sus propias reglas, definan cuáles son esos valores que los dirigen y empiecen a vivir en valores. Porque mucha gente viola sus valores por... Yo en muchas cosas tuve que llegar y enfrentarme con mi líder y decirle, oye, yo no estoy de acuerdo en este valor que trascendamos, sobre todo en la parte humana, y si esto no lo corregimos, pues yo prefiero salirme de la organización, ¿no? Pero me pudieron haber dicho, pues vete ahorita. Sí, sí, sí. Ole. La otra también es que planees tu vida antes que otros lo hagan, porque todos tienen la opinión, todos saben cómo debe ser Maite y qué piensa y todos te dan recomendación. Un momento, pero a ver, la vida de Maite es la vida de Maite. Y si Maite no se mueve y define qué quiere, pues todo el mundo va a planear la vida de Maite antes que ella. La otra también, todos siempre estamos en el mundo exterior tratando de complacer a los demás. En las organizaciones es al jefe. Bueno, esa es la mejor fórmula para el fracaso. Es decir, si tú no tienes la capacidad de ir a ver al jefe y decirle, oye, le estamos regando, creo que esta decisión que tomaste no es la acertada y pues sí, te expones a que te diga, pues no me interesa, o te expones a que te diga, oye, a ver, dialoguemos sobre esto. Y en ese diálogo, pues a lo mejor él puede ajustar o cambiar puntos de vista, o tú cambiar los puntos de vista. Entonces, tratar de complacer a todos pues, es una buena fórmula para el fracaso. Y posiblemente lo más importante es que lo importante no es lo que los demás piensan de ti, sino lo que tú piensas de ti. Hoy cuánta gente, el mundo, decía Maslow en su pirámide, todos estamos en el mundo donde nos vemos físicamente, desde los básicos que comemos, que vestimos, reconocimientos, títulos, y todo eso se ve. Entonces la gente todo el tiempo está tratando de complacer a otros. ¿Qué me voy a poner? ¿Qué hago? ¿Qué el otro? Cuando en realidad, en el último tema de la pirámide de Maslow, es cómo te sientes tú internamente en tu interior, pero eso no se ve. Y muy pocas gentes, yo te diría, muy pocas gentes en su vida llegan a ese nivel de que lo que les importa es lo que ellos piensan en su interior. Y esos seres que logran, pues les vale mucho de lo exterior. No sé, por darte un ejemplo para aterrizar con la audiencia. La Madre Teresa,
pues tenía un proyecto de una casa de ayuda a gente muy pobre. Pero ella pues viajaba y se hizo muy famosa, pero nunca le preocupó qué ponerse de ropa, o qué bolsa llevar, o qué aretitos llevar. Lo que yo me refiero es que ella era grande por la grandeza de su proyecto y de su mensaje. Entonces, revísate, las grandes personas que nos han dejado pues, legados enormes en el mundo, son loquitos, son irreverentes. Sí. En realidad no les piensa lo que los demás piensan de ellos, pues sí. Oye, ¿que eres así? Pues sí. Oye, que te vistes mal, pues sí. Entonces, yo creo que hay que entrenarnos, yo le diría a la gente, hay que entrenarse para ser auténticos y a que estas cosas tengan menos importancia en tu vida, pero que transpires energía positiva, que transpires grandeza. Los valores enamoran a una persona, enamoran a una organización. Entonces, concéntrense en eso, ¿verdad? Me encanta todo esto que dices y al mismo tiempo has hablado en conferencias y en tu libro de lo que, bueno, en tu libro no estoy segura, pero que no lo acabé, pero en conferencias has dicho como que las personas se van a dedicar a tres cosas diferentes o diferentes actividades y en un sentido da mucha libertad y es muy padre. Sin embargo, hay una parte que no te enseñan mucho en las universidades, que es cómo cobrar. Y más cuando algo está cambiando, a veces no hay claridad de algo cómo se debe de cobrar, porque mientras que uno puede cobrar uno, el otro cobra 100. Claro, importa el expertise, la trayectoria, lo que quieras, pero también es cómo la persona se vende. Y hay quienes hacen algo gratis y otros que sí cobran por esa transacción, por ejemplo. Entonces, como que en este mundo de sí, primero ser y luego tener, estoy de acuerdo, pero tenemos que operar en el mundo con el juego del dinero que ya está establecido, ¿no? ¿Tú qué dirías de eso? No, mira, no nos confundamos. El dinero pues, nos ayuda a tener una mejor calidad de vida, nos ayuda a disfrutar satisfactores, pero el tema es darle valor mágico a esas cosas. Y que si no Mm. las tienes, mira, ¿qué pasa si no tienes cosas que tú quisieras? Si no tienes el auto que tú quisieras, pues te genera enojo, envidia, coraje, frustración, y entonces andas buscando lo que no eres y te llenas de carga negativa. Entonces, qué bueno que Y puedas de deudas, ¿no? deudas. Algunos. Entonces, lo importante es decir, si por las condiciones que te tocó de vida, pues no tienes la posibilidad económica para las cosas que quisieras, primero no te angusties, no quiere decir que no las busques. Segundo, al final tú creas un valor, en el mundo real, pues tú creas un valor por lo que eres y por lo que haces, y, y mientras tu valor y tu producto sea más diferente, más único, pues posiblemente vas a poder cobrar mejor por esos servicios. Y está muy bien. Nos cuenta, cuando en una organización estás en la pirámide y estás en las posiciones directivas, pues sí, los salarios son muy arriba de lo que puede ser un trabajador en línea. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué vas a llegar? Si hay 1,000 empleados, ¿por qué tú vas a llegar a la cúspide? ¿En qué eres diferente? Entonces, tienes que aprender a decir en qué soy diferente y en qué valor, en dónde yo doy valor agregado. Si eso es lo que quisieras. Pero yo sí te puedo decir, por ejemplo, hay veces que yo he tenido trabajos que me gustan más que me promueve. Mm, ujú. ¿Sí? A mí Gamesa me encantaba porque pues, estaba en México. Cuando me dieron Latinoamérica, pues estaba padre, pero pues tenía que estar en un avión todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, a veces hay gente que tiene trabajos maravillosos y no está mal que digas, "No, pues ahí me quedo, ¿verdad?". Pero entonces tienes que aceptarte en el esquema económico de donde estás, ¿verdad? Por eso estoy hablando de alguien que está en un trabajo. Ahora, alguien que es emprendedor y que crea su propio negocio como tú misma, tú tienes que definir cuánto es tu pasión y de dónde vas a financiar tu pasión, ¿sí? ¿Qué Ujú. significa? Hay trabajos que a lo mejor no te van a dar para vivir, son altruismo, pero entonces a lo mejor pones una taquería y la taquería te da formas de vida, la taquería te vale. La taquería la tienes como un medio
Entonces yo me metí a algunos negocios y no me interesaban los negocios, pero los negocios me daban un dinero que me iba a permitir, yo no sabía cómo vivir en la vida, pero yo sí sabía que una parte de mi vida la quería dedicar a ayudar a los demás. Entonces yo sí decía que a cierta edad, 40, 45 años, iba a renunciar para hacer cosas que yo quería hacer, diferentes. Entonces, pues yo no pensé que me iba a ir tan bien en la vida, pero al mismo tiempo económicamente me fue bien porque tenía mis negocios. Yo siempre trabajé y tuve mis negocios, trabajé y tuve mis negocios. Entonces, y yo tenía una meta que decía, bueno, ¿cuándo voy a renunciar? Pues cuando llegue a este nivel. Y lo llegué muy rápido. Y entonces, yo cuando me salí de PepsiCo, yo ya años antes quería salir. Sentía que ya se me acababa la vida y quería hacer otras cosas. Mucha gente al revés, cuando sale de una empresa, no sabe qué hacer. Yo para mí era aspiracional y yo saliendo de PepsiCo dije, no vuelvo a trabajar para nada. Estaba de consejero y escribí libros y tontería y media me dediqué a. Y 3 años después de repente aparece el TEC, no estaba en mis planes. Y hoy otra vez, pues hace un año dejé el TEC y la verdad que estoy muy divertido en lo que estoy haciendo porque regreso a ser yo, Salvador. No, pero eso habla como de tu flexibilidad de respuesta. O sea, porque a lo mejor tienes tus reglas y yo después de a tal edad ya voy a hacer lo que yo quiera, pero sigues teniendo flexibilidad de respuesta, pero porque tienes tu visión y ves cómo esas oportunidades te ayudan a satisfacer esa visión, ¿no? O atenderla. Y fíjate que siempre cuando yo no me enfocaba en esta parte económica y me fue muy bien en la parte económica. Entonces, cuando te enfocas en tu sentido y tu propósito, pues a veces puede ser que la parte económica te jale y a veces no. Eh, a mí me jaló muy bien, pero no me enfocaba en ello. Y aprendí a que las cosas, pues yo no les daba valor, ¿no? Yo no le doy mucho valor a la ropa, a las cosas. Cuando vamos a un centro comercial, yo lo camino y veo los comportamientos de la gente, pero no me emociona comprar nada. Ahora, soy un ser raro en ese sentido, pero al mismo tiempo vendí productos, porque yo vendía productos para otros y hacía mercadotecnia para otros y me di cuenta que pues, cuáles eran las reglas para poder vender, pero también tienes que tener cuidado porque hoy inventamos cosas, inventamos aviones, yates, motocicletas, autos, inventamos de todo para que no te acabes la vida y sigas con juguetitos de estos, ¿verdad? Sí. Entonces, son preguntas, Maite, muy complejas porque cada quien las vive en forma muy, muy diferente. Totalmente, pero sé que tus respuestas, algunos le harán clic y nos sirve bastante. Quiero hacerte preguntas como concretas. 3 libros que te han impactado o que recomiendas y por qué, como alguna premisa del libro. Y es muy difícil porque hay libros humanistas, libros de psicología, libros de pensamiento ahorita muy nuevos, pero posiblemente el libro que más me impactó, que debe ser un libro de más de 40 años, es Tus zonas erróneas, del doctor Mm, White, mm, porque yo era muy preocupón y tenía miedos, toda esta parte de miedos al futuro, preocupaciones, y él en uno de los capítulos, creo que era el 9, dedica mucho a darte mecanismos de por qué estas conductas son muy dañinas para el ser humano. Entonces, el libro lo debo tener aquí desgarrado porque lo he de haber leído y subrayado más de 20 veces. El libro que te decía de Michael Hammer sobre reingeniería me dio cuenta que estamos ridículos enseñando en las escuelas de negocio a administrar con técnicas de hace 3 siglos, ¿verdad? Y que hay que pensar en el cliente y procesos rápidos de agilidad y romper las organizaciones jerárquicas y cambiar la cultura, ¿no? Otro también que es un gran pensador que retó todo el sistema fue Michael Porter. Michael Porter nos vino a decir, toda esa planeación estratégica que hacen ustedes en función de lo que le llamaban el FODA, fuerzas, debilidades, oportunidades, que es en realidad revisar el pasado
olvídense porque el futuro no se explica por el pasado. Entonces, él retó y dijo, creen un sentido de propósito y armen las estrategias para implementarlo y déjense de todo rollo. Es decir, sobresimplificó los procesos de thinking estratégico. Hoy tú sacabas el ejemplo de Disney. Disney desde su fundación, su visión o su misión es hacer feliz a la gente. Es muy amplio, pero al mismo tiempo les dice que no se van a meter, ¿verdad? Pero de un ratoncito, pues ve lo que han hecho y parques de diversiones y canales, ¿no? Sigue firme en su visión de hacer feliz a la gente. Es una empresa que genera emociones muy positivas. Entonces, todo eso al final es parte. Hay muchos libros de últimamente que han hecho pues inclusive el que acabo de leer de Farik Zakaria, que habla de las lecciones post-pandemia, ¿no? De qué vamos a aprender. Los libros de Peter Diamandis, de Abundancia, de Singularity University. Pues hay muchos libros, pues, algunos libros que te llevan a la evolución del ser humano desde su creación ahorita y cómo estamos en una parte todavía incipiente del desarrollo. Tal Ben Shahar, que fue uno de los pioneros en psicología positiva, que fue el primer presidente del Instituto de Ciencias de la Felicidad del TEC, pues él hizo una de las clases más famosas de Harvard y tiene un libro que se llama Happy or Felicidad. Pues la realidad es que hay tanta literatura que te puede ayudar, ¿no? ¿Qué tres personas, a lo mejor son mentores o personajes históricos, han impactado profundamente tu vida o tu visión o tu camino? Pues sin duda la figura de mi papá, que fue alguien que no pudo estudiar en la universidad por ayudar a su familia. Mi abuelo había quebrado su negocio de Guadalajara. Pues él salió a responder y yo lo vi desde chiquito en la carpintería que tenía y el negocio que tenía, como a lo mejor de ahí tomé mucho el espíritu emprendedor, ¿verdad? Otro que me ha impresionado mucho es Albert Einstein. Albert Einstein, un gran inventón, creador, eh, tantas patentes y cosas que dejó, pero al mismo tiempo tenía una vida muy desarreglada. Ahí lo vemos en las fotos, con sus pelos, y no le importaba cómo llegar y cómo vestirse. Entonces a mí me impactaba mucho decir, oye, el ser más extraordinario desde el punto de vista inventiva en ese tiempo, pues en todo lo demás socialmente pues era muy desarreglado, ¿verdad? Entonces me inspiraba a decir, yo quiero ser como él, ¿verdad? Es decir, no tengo esa... Y me llamó mucho la atención que cuando evaluaron un poquito su cerebro, se encontraron que era igualito, que lo único que tenía es que estaba un poquito más usado que los demás, ¿verdad? También, pues son personas que, pero al final tienes mucha gente que te impacta. Hay gentes muy sencillas que en su vida diaria, simple, gente pues que a lo mejor ni el nombre te lo puedo recordar, pero que cuando ves lo que están haciendo en pueblitos o en sus comunidades, dices, wow, qué historia, güey. Pues Sí. todas esas pequeñas huellas pues te van formando tu carácter, tus fortalezas también, ¿verdad? ¿Qué aspiraciones tienes en el próximo año, los próximos 12 meses? Ninguna, nomás vivir el presente, Ok. disfrutar y levantarme todos los días dando gracias a que tengo vida, que podría no tenerla, la damos por hecho. Y segundo, pues hacer de cada día una obra maestra, ¿verdad? Y claro, invento cosas y me meto a cositas, pero al final, si esas cosas jalan o no jalan, pues me es irrelevante. Lo que quiero es que mi día sea bueno. Es decir, yo lo que quiero es, terminando mi día, que yo diga, a ver, del 1 al 10, tuve un día de 10, de 9, es decir, no quiero tener días de 6 y de 7. ¿Y cómo evalúas si fue de 10 y cuáles son tus parámetros para saber si fue un día de 10? Pues es muy fácil decir, oye, a ver, hoy, ¿a qué me dediqué? Pues yo digo, pues hoy estuvo padre mi día. ¿Sí? Hice esto, salí a caminar, me fui con un amigo, tuve una conversación maravillosa, tuve un Zoom, tuve una entrevista.
Y digo, estuvo padre mi día. O fíjate que tuve que atender un problema de impuestos y esto, pues estuvo de 7. Sí, sí, todos, tú misma, tú puedes decir, oye, yo cuando veo, yo antes de dormir me digo, a ver qué tengo mañana en la agenda. Y digo, pues está padre el día. O Está. digo, chin, tengo 3 horas libres. Pues me gusta armar rompecabezas o cosas, o leer algo. Entonces digo, wow, tengo 3 horas libres, a ver en qué las voy a usar. Me han dicho que muchos negocios los cierras caminando, que te gusta caminar en una calzada y le dices a la gente, vente a caminar conmigo y ahí haces negocios o... No, lo que pasa es que cuando salí de PepsiCo, una de las cosas que quería dedicarme es a caminar, entonces empezaba a caminar a las 6:30 de la mañana. Y entonces yo no te aceptaba un desayuno, o sea, lo que fuera indispensable. Entonces la gente me decía, oye, a ver cuándo desayunamos. Le digo, mira, si no te preocupa, ponte unos shorts y nos vemos a las 6:30. Pero es una riqueza porque imagínate 1 hora platicando con alguien y regresas a un café, echarte un cafecito. No, genial, me Concentras tu encanta. energía en la persona, en el tema y terminas haciendo ejercicio. Entonces, yo tengo muchas de estas pequeñas anécdotas de hábitos que he creado, pero pues son únicos. Cada quien inventa sus ¿Qué formas otro de hábito? ¿Qué otro hábito así particular tengo. has inventado? Mira, Ajá. en la pandemia fue interesante porque dejé de usar el coche, como mucha gente dejamos de usar el coche, pero todos los días salí, obviamente con mi cubrebocas. Entonces nos cambiamos a vivir, irme yo a un departamento y nuestros hijos no viven con nosotros. Y, y entonces pues yo decidí que a donde fuera me iba caminando. Entonces, por ejemplo, ahorita fui en la mañana a una terapia en el Hospital Zambrano que está como 40 minutos y pues salgo 40 minutos antes y me voy caminando. Qué rico. ¿Qué le dirías a la gente, a los jóvenes ahorita? O sea, como que hay mucha gente que ya no cree en el matrimonio o en que las relaciones pueden durar tantos años. ¿Qué dirías, qué les dirías tú? ¿O qué es para ti el matrimonio? Sí, mira, al final cada persona tiene su forma de ser. El matrimonio al final es un invento humano que nos ha ayudado a convivir, pero el ser humano no nació con eso. Entonces, yo al final es parte de lo que sucede. La gente piensa que la gente tiene que casarse, tener hijos y el esquema tradicional. Yo me he dado cuenta que no es cierto. Yo me he dado cuenta que mucha gente pues no debe tener hijos, inclusive sufriría mucho porque se angustia mucho, se preocupa mucho. Entonces, yo creo que cada parte de la vida, el tener un matrimonio, no matrimonio, pues difiere para cada gente, ¿no? Entonces, pero parece que el que no está en el eslabón del cuadrito está mal. Yo les diría que lo reten y que lo que no tomen una decisión por complacer a papás, amigos, sociedad, ¿verdad? Que lo que ellos sientan, los tiempos que ellos sientan son diferentes. Y la otra, siempre mucha gente me dice, oye, es que no encuentro mi sentido y propósito de vida. Ni te preocupes, le digo, el 90% de la población no lo encuentra durante toda la vida. Si te tardas, tranquilo. La gente se angustia mucho porque pareciera que su vida es diferente a los demás. Y yo les digo, qué padre que sea diferente a los demás. Ujú. Padre que sean diferentes a los demás, sean auténticos, ¿verdad? Sí, Pero, pero sí es difícil, la respuesta es muy difícil porque es muy individual, ¿verdad? Y por otro lado, pues hay muchas creencias personales que son paradigmas. A mí me gusta romper paradigmas, pero para mucha gente, todos tenemos un lente. Tú, Maite, tienes un lente, como ves la vida. Hay lentes gran angular y lentes más obtusos. Y hay lentes que dirigen a una montaña y otros dirigen a otro lado. Entonces, generar conversaciones se vuelve muy difícil porque hay pocas áreas de puntos en común, pero esto es lo que enriquece y hace que tu
tu lente lo vayas ampliando. Lo ideal es que tus lentes obtusos los vayas ampliando y que algún día regreses a cómo eras bebito. El bebito tiene un lente que no tiene límites. Entonces, hoy la educación, el proceso nos ha llevado a cerrarnos, a ser robotitos. Bueno, pues abrámonos otra vez. Hagamos exactamente lo contrario a los procesos formativos que tuvimos de chicos. Hoy la innovación, la creatividad, todo esto es lo que va a diferenciar, pero esto no nos enseñaron en la escuela. No, ya sé. Pero bueno, para eso hay programas como mentores. No, Exacto. me encanta o sea, tu parte antidogma y también el aprecio que tienes por la singularidad de los individuos. Si estuvieras, para terminar, Salvador, si estuvieras en una mesa con jóvenes líderes, emprendedores, visionarios, ¿qué les aconsejarías? Aunque yo sé que es difícil porque depende cada mundo, pero bueno. Primero que se imaginen el escenario, sobre todo los emprendedores, ¿qué les gustaría solucionar de los problemas de la humanidad? Al final, un emprendedor resuelve algo para una sociedad. Pues busquen enamorarse de los problemas, de los conflictos. A ver, yo me acuerdo que el fundador de Waze, que es ¿cómo se llama? Judío, lo conocimos y lo trajimos a Monterrey y él me decía, yo amo los problemas. Y cuando encontré el problema de tráfico, decía, wow. Y así se formó Waze. Y la vendió a Google. Pero me decía, tengo 7 problemas grandísimos y tengo grupos de trabajo resolviendo los problemas. Su vida era resolver problemas. Entonces yo lo que les diría es, si su problema que van a resolver es chiquito, híjoles, búsquense uno más grandote. Hay gente que me dice, no, pues es que voy a sacar unos pastelitos y esto, a ver, ¿qué problema vas a resolver? No, pues hay ansiedad, no es cierto. Sí, pero ¿cuántas pastelerías hay? Bueno, ¿qué vas a hacer diferente? ¿Qué vas a hacer único? ¿Es para la colonia o vas a impactar al planeta? ¿Cuántos de los, yo les empiezo a decir, ¿cuántos de los, tu idea le va a impactar 8,000 millones de habitantes? No exageres, Salvador. Bueno, piensa en grande. Después regresamos a decir, ok, tienes que empezar en una célula que nazca, pero empieza a pensar que esa célula algún día puede impactar al mundo. Entonces, te vas a levantar en la mañana diciendo, estoy haciendo esto, pero ojalá algún día impacte al planeta. Lo que tú estás haciendo, a ver, mentoría, todo el mundo requiere crear comunidades, tribus que se apoyen. Ahora, ¿en dónde puede terminar tu proyecto, Maite? No tengo la menor idea. Pero lo ideal es que te lo imagines grandote, aunque esté chiquito. Pues tu sentido de esfuerzo de todas las mañanas es wow. Y si no jala, pues no importa. Al final te dio un sentido de vida, te la pasaste padre todos los días. Totalmente. Vivan el presente, disfrútenlo, porque es lo único que tenemos. ¿Algo más que quieras agregar, Salvador, aquí dentro de la entrevista? Me inspira mucho lo que estás haciendo. Al final, la vez que me llamaste, en realidad yo te interrogué, yo te entrevisté. Porque siempre me interesa saber qué hay atrás de esa chispa que tienen las personas que los hace explorar, buscar cosas diferentes, romper creencias, romper paradigmas, ¿no? Porque esa es la capacidad que tiene el humano. Y ahorita acabo de, no sé si te lo envié, grabé un video hace una semana de cómo México puede ser una potencia mundial y le llamaba la fórmula 2E. Y la fórmula o es E al cuadrado, que es emprendimiento y educación. Entonces yo decía, al final, ¿qué buscamos como sociedad? Pues, tener un trabajo, una razón de ser, un buen empleo, bien pagado, y eso te empieza a dar pues, la posibilidad de sentirte realizado en este mundo. Pues eso se da con emprendimiento, con lo que estás haciendo, con esa capacidad de sentir que puedes hacer. Nosotros no tenemos un gobierno digital amable para el emprendedor todavía en México, somos una de las economías menos digitalizadas y amable. Entonces, emprendimiento es el motor de una sociedad, es lo que permite que el ser humano realice, encuentre sentido de propósito.
Y si hay una buena educación, pues puedes aspirar a mejores habilidades que te permiten una mejor calidad de vida, lo que estamos hablando. Entonces, yo esta narrativa la decía, es que necesitamos cambiar toda la energía negativa que traemos a propositiva. Ahora, que estamos con unas brechas enormes, sí, pero no importa que estemos en brecha, porque primero dices, a ver, tu sentido y propósito es, vamos a enfocarnos en emprendimiento y buena educación y una sociedad más igualitaria. Vamos a unificarnos en eso. Ahora, regresemos y decir, oye, ¿qué? ¿Pero dónde estamos en el piso? No, pues facilidad para hacer negocio, estamos en el 120. Educación, pues estamos muy mal en ciencias. Estamos mal en esto. Seguridad, pues pongámonos todos a chambear y repartámonos el trabajo. Pero en la mañana te levantas diciendo, queremos llegar a estos niveles de bienestar, a una sociedad más igualitaria. Entonces tú te levantas diciendo, voy a hacer la tarea y está durísima, pero en lugar de hablar de lo negativo, problemas que traemos, decimos, vamos dirigiéndonos en esta dirección. Y hoy todo el mundo se levanta diciendo, no, es que los temas de inseguridad y los temas es decir, la carga, porque así son todos los líderes. Analiza la mayoría de líderes, analizan problemas y priorizan para solucionar problemas. ¿Qué carga emocional positiva puedes generar en una organización donde todos son problemas? ¿Cómo atraes talento? El talento lo atraes por decir, oye, te invito a un sueño, pero te quiero decir que está difícil. Te quiero decir que estamos muy lejos de ese sueño. ¿Qué prefieres? ¿Que te diga eso o que te diga, oye, mira, es una empresa emproblemada que traemos todos tus problemas y queremos que nos ayudes a resolver los problemas? En 30 segundos te doy dos escenarios que son lo mismo, pero una perspectiva diferente. A mí me conmovió mucho pues las porras que le has echado a este proyecto de mentores y que te haya gustado y ha traído también la idea de estar aquí. Y también me impactó como en esa conversación en la que tú me entrevistabas, pues me compartiste que estás como formando una especie, junto con otros creo, como una especie de grupo para ver quién va a ser el siguiente ciudadano presidente, porque los políticos ya no van a jalar. Y dije, no, qué increíble, o sea, qué visión. Yo quiero saber más de ti. La verdad es que no te conocí, me dediqué a ver conferencias, a bajar tu libro, a ver todo acerca de ti estos días y ha sido muy gratificante ver líderes como tú y gracias por todas las aportaciones que has hecho a emprendedores, a organizaciones, a líderes. Sí, no, pues muchas gracias a ti, Maite, por este esfuerzo. Busca dónde ser único, diferenciar. Trata de ver que tus impactos sean globales, mundiales. Creo que lo estás haciendo, pero lo que estás haciendo es muy poderoso. El concepto, el nombre es muy poderoso. Yo te auguro mucho éxito. Muchas gracias. Mentores. Espero que hayas disfrutado esta entrevista, que te haya nutrido muchísimo, abierto la mente y dado inspiración para lo que tú quieras hacer en la vida. Me encantará saber de ti, así que comenta y déjanos saber qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta de esta entrevista. Estamos en todas las redes como Mentores con Maite, yo como Maite Valverde de Loyola, y compártela si crees que a alguien más le puede servir. Y te recuerdo que en Instagram y en YouTube tenemos fragmentos de todas las entrevistas para que puedas escuchar videos o audios más chiquitos. Gracias por escuchar, gracias por compartir. Y ya sabes, si quieres recomendar a un mentor, escríbenos, ¿ok? info@mentoresconmaite.com. Mentores.